aquí la pantalla. Listo. Bueno. Bueno, ¿me confirman? ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Sí, señor. Perfecto. De cierta manera, estos encuentros, por lo menos este encuentro el día de hoy, pues va a tener un tema bastante específico en el cual lo que va a permitir es orientarlos sobre los entregables que deben realizar en la unidad 1 de la etapa 2, ¿sí? ¿Cuáles son esos aspectos, esos entregables puntuales que deben hacer? Ya más adelante, pues por medio de sus docentes en los grupos en los que se encuentra, pues generar un tipo de encuentros o cipas que le va a permitir pues avanzar más dentro de la temática, profundizar un poco más en el tema si lo requieren. Pues de cierta manera este entregable o lo que se va a presentar el día de hoy, de cierta manera es muy puntual. Informar qué es lo que se va a hacer y cómo lo deben hacer. También en qué lugar en la plataforma se debe entregar, porque de cierta manera he encontrado detalles que algunos de ustedes, a diferencia de que tienen mucha ya experiencia dentro de la plataforma, pues ha encontrado ese tipo de aspectos, que obviamente no encuentran o no englosan, no encuentran en el lugar donde deben enviar la plataforma, en las actividades. Bueno, de nuevo, pues ustedes tienen un director de curso, cualquier inconveniente que se les presente, está el ingeniero John Fernando Sánchez, él es el director del curso en el cual ustedes pueden disponer en cualquier duda, inquietud, pues pueden dirigirse también directamente a él y también pues de cierta manera estaría apoyándolos como el docente que tienen dentro de este curso. Mi nombre es Jairo Antonio Muñoz, de nuevo estaré atento para colaborarles en lo posible, guiarlos durante todo este desarrollo de este trimestre en el cual pues resta este año. Bueno, mirando un poco sobre el desarrollo de lo que es la tarea de esta unidad, corresponde que ustedes tienen unos entornos de ambiente virtual de aprendizaje. Dentro del entorno de aprendizaje, que ya conocen ese entorno de aprendizaje, pues van a desglosar, obviamente, en este lugar van a tener lo que es la disposición para que puedan enviar su información, ¿sí? Su información o avances y también informarles que lo importante del trabajo colaborativo es que haya una representación dentro de ese grupo en el cual se encuentra. Que esa persona recopile todo lo que consiste el documento y que obviamente elabore de cierta manera la portada con todos los integrantes que participaron dentro de la colaboración y la consolidación del documento. Muy importante tener en claro que cuando envíen los avances para que el docente le haga una retroalimentación, enviar aunque sea uno, máximo 2 avances, ¿sí? Para poder hacerle la retroalimentación. Se ha tomado el caso pues que algunos estudiantes han enviado 3, 4, hasta 5 veces, pues obviamente avanzan un párrafo y envían para una corrección y no consiste en hacer ese tipo de proceso, sino que ustedes comiencen a consolidar, desarrollen todo el documento. Cuando ya tengan consolidado, ahí sí pueden solicitar el apoyo del docente para que le hagan una previa revisión y para poder enviar luego a las condiciones dentro de la plataforma para ser valorada. Entonces, espero que tengan en cuenta ese aspecto. Dentro de la plataforma van a tener los materiales disponibles que corresponde a la unidad 1, conceptos fundamentales de diseño de software, contenidos y referencias bibliográficas, material de estudio que ustedes van a encontrar para poder utilizar y comenzar a apropiar. En caso de que la información la quiera extender, siempre les hago la sugerencia, existen diferentes tipos de materiales. Hoy en día utilizamos las herramientas tecnológicas con mucha facilidad y en especial ese tipo de elementos como las plataformas, digamos, los videotutoriales que a veces empleamos y que son más prácticos para el aprendizaje. También ustedes pueden hacer uso de todo ese tipo de herramientas libres en el cual pueden trabajar dentro de forma detallada la información de la unidad. Entonces va a tener habilitado el foro para que ustedes envíen el avance dentro de la plataforma, se coloquen a disposición dentro del grupo, el grupo le haga su respectiva retroalimentación y al final, pues cuando consoliden el documento, así después de consolidado el documento, enviar al docente para que le pueda hacer una previa valoración. De nuevo, los materiales que encontraron allí y que pues obviamente les calcaba mucho lo que era de cierta manera
en la conferencia anterior, avanzar un poco sobre lo que eran los objetos, conocer qué eran los objetos, las clases, revisar el tema de los atributos, revisar qué eran las operaciones, porque de cierta manera esos conceptos son las bases para poder comenzar a diagramar determinados requerimientos que les pueden llegar a solicitar en función de la elaboración de algún producto final. Entonces, tener en claro ese tipo de concepto le va a permitir generar buenos diagramas y de cierta manera ampliar un poco la perspectiva. Dentro de la primera actividad que hicimos o que finalizó el 4 de septiembre, que fue el domingo 4 de septiembre, pues también le hacía énfasis, bueno, hay un caso, pues un caso previo dentro de una librería que hay que comenzar a analizar, ¿sí? Comiencen a analizar y simplemente identifiquen lo que son esos conceptos, qué era un objeto, qué son las clases, atributos y operaciones, que pueden darle a ustedes solución sin necesidad de comenzar a diagramar. Pues la idea es que dentro de este punto comenzar a especificar dentro de ese ejercicio, pues cada uno de esos objetos, de esas clases que podrían encontrar ustedes allí y cómo lo pueden solucionar. Bueno, dentro de esas referencias me enfocaba mucho sobre unos temas en específico para el desarrollo de esos ensayos, comenzar a conocer lo que es obviamente el diagrama de software, lo que es la ingeniería, lo que tiene que ver con UML, con el software orientado a objetos, comenzar a mirar ese tipo de elementos, los software, ¿cierto? Como les comentaba, existen diferentes tipos de software que ustedes pueden comenzar a trabajar. Software libres como software de pago, pero entonces para uso educativo ustedes pueden hacer descargas, información de sus equipos para poder comenzar a emplear las próximas unidades, todos los diagramas que se deben comenzar a trabajar. En la plataforma, pues ustedes tienen en disposición el caso de estudio, y algunos me hacían énfasis en eso. Es que ya el caso de estudio está en la primera unidad. Sí, era para conocerlo, comenzar a familiarizarse con ese caso, identificar los conceptos básicos que encuentre dentro de él. En esta unidad también volvemos a tomar el mismo caso de estudio y junto a la guía que se encuentra allí dentro de la plataforma, hay que elaborar unos temas muy puntuales. ¿Cuáles son esos temas? ¿Sí? Los temas que deben comenzar a trabajar es desarrollar lo que es un caso de uso, ¿sí? Un caso de uso, junto al caso de uso, elaborar la tabla descriptiva del mismo. Después de tener el caso de uso, la tabla descriptiva, identificar los objetos del sistema, o sea, hacer un diagrama de objetos y luego elaborar el diagrama de clases. ¿Cuántos entregables deben hacer para esta unidad? El diagrama de casos de uso, la tabla descriptiva, el diagrama de objetos y el diagrama de clase. Entonces son cuatro diagramas que ustedes deben comenzar a trabajar, 4 representaciones, y eso es lo que conforma el entregable de la unidad número 2. Si hablamos sobre la lectura del caso, pues enfoquémonos un poco, vamos a detallar qué era lo que consistía ese caso para poder volver a retomar esa información de la entregable anterior. Sobre la librería, habla sobre la librería en Internet y que tiene una serie de requisitos, que inicialmente la librería estaría basada en la web, que la librería debe poder vender libros aceptando pues, pedidos por Internet. El usuario debe poder agregar libros a un pedido en línea. El usuario debe agregar la cantidad de libros. Del mismo modo, el usuario puede poder eliminar artículos de carrito de compras. Entonces, el usuario debe poder mantener una lista de deseo de los libros que desea adquirir posteriormente. El usuario debe poder cancelar pedidos antes de que se envíen. El usuario debe poder pagar con tarjeta de crédito u orden de compra. El usuario debe poder devolver los libros. El usuario debe poder crear una cuenta de cliente para que el sistema recuerde los detalles del usuario, ¿cierto? ¿Qué información puede utilizar del usuario? El nombre, la dirección, detalles de la tarjeta de crédito y puede también hasta iniciar sesión. El usuario debe poder buscar los libros por varios métodos de búsqueda, como el título, el autor, la palabra clave o categoría, y luego ver los detalles de los libros. El usuario debe poder publicar reseñas de sus libros favoritos. Los comentarios de las reseñas deberían aparecer en la pantalla del detalle del libro. La revisión debe incluir una calificación de cliente del 1 al 5.
Las reseñas del libro deben ser moderadas, es decir, revisadas y aprobadas por un miembro del personal antes de que publique el sitio web. Las reseñas más largas se deben truncar en la pantalla de detalle del libro. El cliente puede hacer clic para ver la revisión completa en una página separada. Bueno, ¿por qué hago énfasis y leo un poco esta parte de requerimientos? Porque resulta y acontece que cuando ustedes van a elaborar un proyecto, no saben de cierta manera o no conocen cómo van a llegar esa información, cómo les va a llegar esa información, cómo van a comenzar a identificar esos requisitos y obviamente elementos que el cliente le dispone para poder comenzar a detallar y analizar muy bien y qué aspectos pues de allí les sirven para comenzar a elaborar los diferentes diagramas que vamos a ver a continuación. Para conocer qué es lo que deben hacer, por ejemplo, el diagrama de caso de uso. El diagrama de caso de uso tiene unos elementos que lo identifican. De cierta manera, ¿cuáles son esos elementos de los casos de uso? Entonces, tiene unos actores que obviamente van a interactuar con el diagrama y que con cada caso que se identifique, que serían las acciones que puede llegar a tener ese actor dentro del sistema, asimismo pues comienzan a interactuar. Un ejemplo práctico, pues estamos hablando del crítico de comidas y un chef, ¿cierto? Y el caso de uso, pues estamos hablando de un caso de uso general sobre un restaurante, y dentro de ese restaurante, ¿qué interacción puede tener con el sistema un crítico de comidas, ¿cierto? Pues un crítico de comidas puede probar la comida, puede pagar la comida y puede beber vino. Y un chef, ¿qué puede interactuar con el sistema? Pues preparar la comida, ¿cierto? Entonces hay un tipo de relación dentro de cada una de esas entidades, ¿sí? Esos actores con el sistema que está tratando. Entonces, el primer entregable es un caso de uso, ¿cierto? El segundo entregable es la tabla descriptiva del mismo. La tabla descriptiva pues tiene una serie de condiciones en el cual ustedes comienzan a detallar, como cuál. Tiene lo que es el nombre del caso de uso. El nombre del caso de uso en este caso sería ¿cuál? Restaurante, ¿cierto? Un otro ejemplo puede ser un envío de tareas, dependiendo de la relación que ustedes se encuentren en la librería, entonces comienzan a identificar el nombre del caso de uso. Entonces la librería puede ser, si identificamos un caso de uso, perdón, me devuelvo. ¿Cuál puede ser un caso de uso allí que nos sirva para identificar? ¿Quién de ustedes puede levantar la manito y comienza a interactuar en esta conversación? ¿Dónde está? Se me perdió. Dejémoslo allí disponible. ¿Quién de ustedes desea participar? Un caso de uso que podamos emplear, identificar para hacer la tabla de descripción. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues creería que el caso de uso sería como la librería. Sí, sería uno de los casos de uso, pues podría ser el caso de uso general, ¿cierto? Podrían utilizar una tabla descriptiva general con información de cada uno de los casos que encuentren de acuerdo a ese requerimiento de la librería. Entonces, podríamos utilizar un caso de uso general que sería la librería, ¿cierto? Pueden darle un código, pues obviamente que identifique ese caso de uso. Pueden empezar así sea por el 001, como ustedes lo vean conveniente. En esa manera ustedes van identificando cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, ¿en qué área se manejaría esta parte del caso de uso? Por ejemplo, en la librería, ¿cierto? En el área, como tiene diferentes factores en el cual ustedes comienzan a separar o identificar las acciones de cada caso de uso, entonces así mismo comienza a identificar el área. Los actores, ¿cierto? Entonces los actores, en la librería, ¿cuáles serían los actores que ustedes identificaron? Está el usuario, ¿Correcto? está el vendedor, Sí, el que hace la reseña de los libros, sí, está en sí el método de pago, puede ser ya, correcto. Entonces, de cierta manera, este modelo de la tabla descriptiva también se encuentra dentro de la guía. De igual forma,
también las descripciones de cada una de ellas, ustedes pueden comenzar a detallar cuáles sirve, cuál no. Algunas que puede que no tengan documentación, entonces no es necesario colocar. Entonces, dentro del caso de uso, hace la tabla de descripción. Comienzan a mirar, por ejemplo, las precondiciones, las postcondiciones, y ejemplo, las precondiciones en este sentido, ¿cuál? El estudiante ya se registró y cuenta con un ID de usuario y contraseña. Entonces, estos casos de uso le va a permitir como identificar esa serie de elementos, llamémoslo pantallazos, que podría llegar a tener ese sistema, ¿cierto? En ese sentido, si dice ya ingresó con su cuenta de usuario y contraseña, entonces si dice que esa precondición, hay una precondición que necesita un ID de usuario y contraseña, estamos hablando de un factor en el cual en un formulario se llamaría el ingreso o el inicio de sesión, ¿cierto? Que no podría ingresar al sistema si no se ha logueado. Igual para las postcondiciones, la tarea se envió exitosamente. Una postcondición también puede ser un tipo de alerta que le podría decir la información que registró el usuario, por ejemplo, el usuario para la solicitud del libro fue realizada con éxito. Entonces, ese tipo de mensajes y todo, aquí dentro de esta parte de la tabla descriptiva, pues le va a permitir identificar muchos aspectos que más adelante en la construcción del sistema, del sistema o del software, asimismo, pues va a comenzar a mirar cuáles son las precondiciones, postcondiciones que debe tener ese tipo de formulario. Bueno, eso en cuanto a la tabla descriptiva del mismo. Miremos, este es en más detalle, un poco más, obviamente, para que comiencen a identificar. Tenemos el caso de uso, la tabla descriptiva del caso de uso, y la tabla descriptiva, algunos factores que son muy importantes, unos temas como cuál, los nombres de los actores. Debemos identificar los actores, por eso hacía énfasis en la conferencia anterior, que identifiquen los actores, lo que eran las entidades, los objetos, los atributos, porque asimismo dentro de la tabla descriptiva de casos de uso, pues ya vamos a comenzar a utilizar toda esa información que ustedes estuvieron recolectando sobre los nombres de los actores, nombres de los casos de uso, nombres del sistema, las relaciones entre los actores, el nombre que existe entre las clases, ¿sí? Y los métodos de cada clase. De nuevo, dentro del diagrama de caso de uso hay un tipo de relación, ¿sí? ¿A qué me refiero a ese tipo de relaciones? Porque cuando se transforma o se crea un diagrama de caso de uso, siempre debe tener un flujo de información, ¿sí? Una línea en el cual direcciona la información. Dentro de estos actores estamos hablando del prestatario, lo que es el gestor de inventario. Interactúan con el caso de uso y si observan, pues obviamente tiene una relación, una línea en la cual se basa y lo direcciona a cuál caso de uso se está enfocando. Entonces, dentro del caso de uso también se dibuja un rectángulo en el cual significa lo que es la línea del sistema. Esto representa que lo que se está interactuando dentro del sistema con los casos es obviamente la información que va a estar disponible y que las entidades o los actores externos pues se basan en la relación con todo el sistema. Este es un ejemplo claro, pues obviamente que dispone de cómo conformar lo que es el caso de uso. Para que no se salgan de ese esquema y me comiencen a elaborar otro tipo de gráfico, pues que obviamente no corresponde ni las condiciones que requiere de lo que conforma un caso de uso. Las relaciones que puede tener ese caso de uso están por medio de una línea de asociación o comunicación. Puede obviamente extender. Extender significa que puede existir otro caso de uso dentro de ese, por ejemplo, de hacer recomendaciones y que puede obviamente extender las acciones que hace ese caso de uso. Igual para lo que es el la inclusión, que puede incluir que una vez haga la reserva, pues obviamente vaya a incluir otro tipo de proceso que se lleve dentro de ese sistema. Y la generalización, pues obviamente se toma ese ejemplo de generalización porque obviamente ese caso de uso es general para todos el tema que requiere de la transformación con el actor. Miremos otro ejemplo de caso de uso. Un ejemplo de lo que significa un caso de uso. Por ejemplo, un caso de uso de eventos, sobre está el jefe de taquilla, está el actor cliente y está el taquillero. Y cada uno de ellos pues interactúa con todo el sistema, ¿sí? ¿A qué me refiero con todo el sistema? Esto a nivel general, no es simplemente hablar una sola parte
del sistema, sino que a nivel general pueden ustedes transformar todo ese esquema del caso de uso. Cuando hablamos del cliente, hablamos sobre consultar espectáculos, sobre comprar entradas por internet y que el cliente también puede comprar entradas en taquilla, ¿cierto? ¿Qué puede interactuar el taquillero con el sistema? El taquillero puede interactuar con el caso de comprar entradas en taquilla, con comprobar validez del ticket, y el taquillero también puede hasta iniciar sesión. Obviamente, si se dan cuenta, tanto el taquillero como el jefe de taquilla tienen dentro del sistema un inicio de sesión, pues para poder interactuar con una información que el cliente no dispone, ¿sí? ¿Como cuál? Consultar estado de ventas, dar de alta espectáculos, dar de alta salas. Y para poder interactuar obviamente con esas acciones, pues requiere de un inicio de sesión. Esto es en cuanto a un ejemplo que les traigo sobre el diagrama de caso de uso. Les traigo varios ejemplos pues para que comiencen ustedes a detallar, comiencen a revisar, comiencen a mirar este esquema de diferentes ejemplos de casos de uso, donde obviamente existen las relaciones dentro de ellos y que existen casos de uso, hijos, o casos de uso donde se extienden o donde se incluyen otros casos de uso menores a ese para poder interactuar con el sistema. Bueno, este es un ejemplo, pues, de nuevo, un ejemplo práctico para poder ustedes comenzar a informarse de cómo es que debe elaborar un caso de uso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno, Disculpe, profesor, ¿cómo sí, se Buenas llama el tardes, software para hacer profe. este diagrama? sí. Ese software es que no me acuerdo ahorita el momento. ¿Es el Lucidchart? Está Lucidchart, está, al final les muestro una serie de programas que también les dispongo dentro de la presentación que ustedes pueden hacer uso. Está el Star UML, el Y-Star UML, y que lo pueden descargar, tiene una descarga fácil desde internet para que ustedes puedan acceder a él, puedan instalarlo en los equipos y puedan hacer estos ejemplos de estos diagramas de caso de uso. ¿Listo? Gracias. Con gusto. Por aquí había alguien que quería participar. ¿Quién me estaba hablando ahora? Yo, profe. Pregunta, ¿es un caso de uso general para todo el sistema? Sí, como ustedes comiencen a analizar dentro del caso de la librería, ¿sí? Si ustedes, por el momento, lo que se requiere para la entrega es que ustedes elaboren un caso de uso, si puede ser general, de la librería, lo podrían hacer. Si ustedes dentro del análisis del grupo disponen para hacerlo, obviamente, más desglosado, que requiera, pues lo pueden hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Ok, y Tutor, una pregunta. respecto a las tablas, ¿sí sería una por cada función o también sería general? Las tablas descriptivas de caso de uso, me refiero. Las tablas descriptivas por cada caso de uso que comience a trabajar. Si hace un caso de uso, por ejemplo, este que les estoy proyectando sobre el actor para hacer pedidos, toda esta relación es un caso de uso. ¿Listo? Entonces hace una tabla para este caso de uso. Si el ejercicio le da para hacer un segundo caso de uso, pues deberían hacer una tabla para ese segundo caso de uso. ¿Listo? Ok, muchas gracias. ¿Vale? Por ahí escuché que alguien más necesitaba participar. Por favor, me devuelvo un momentico. Tutor, qué pena. Una pregunta. No he revisado la verdad la guía. Es una pregunta como respecto a lo que usted estaba diciendo que era colaborativa. ¿Se dividen el trabajo entre todos los compañeros o cada uno debe subir sus aportes individuales y luego consolidar uno solo? Listo. Aquí en esta parte, para responderle la pregunta, la idea es que un solo integrante del grupo debería enviar el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que está el foro. Entonces, dentro del foro ustedes interactúan y cada uno pues comparte su avance. Cuando comparte su avance, pues,
comienzan a identificar, porque la idea es que tenga interacción entre el grupo y se comuniquen quién va a consolidar el informe final, y cuando ya tengan el informe final, pues sea una persona que obviamente le haga la portada donde involucre los demás participantes, donde involucre los participantes que le colaboraron en la construcción de ese documento y lo pueda enviar a la plataforma. Con una persona que lo envíe, que identifique los demás, ¿sí? Pero que no se les olvide ese caso, porque ha sucedido que llegan y consolidan el documento y esa persona no coloca la participación de los demás integrantes y lo envía por la plataforma creyendo que cada uno lo debe enviar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se le calificó solo a esa persona porque solo se evidenció el documento donde dice, fulanito solo presentó la actividad, pero los demás participaron, pero en ningún momento hicieron el informe final. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, la idea es que cuando consoliden, que esa persona que vaya a entregar el documento, pues obviamente revise que estén todos los integrantes y lo pueda subir a la plataforma. ¿Listo? Ah, bueno, lo digo porque pues en otros cursos se ve que exigen aportes individuales de todo el trabajo y luego hagan como la consolidación de todos esos aportes. Entonces, por eso lo preguntaba. Muchas gracias, tutor. Listo. Para el aporte individual, pues la idea es que ustedes interactúen dentro del foro, ¿sí? Porque allí también como instructores estamos revisando su interacción dentro del foro. Entonces, todos deben participar, obviamente, en una conversación y aporte y avance dentro de los documentos. Mi aporte significativo al ejercicio es para poder trabajar en esta parte y comienzan a enviar su documento y ahí les estamos revisando su aporte individual. Pero entonces, el trabajo final, el consolidado, pues sí lo puede enviar un solo integrante. Ingeniero. ¿Sí lo escucho? ¿Dónde íbamos? Por acá. Con relación a lo que la compañera estaba comentando, hay pues, lo que siempre se ha aplicado, ¿no? La elección y manifestación del rol que cada uno dentro del grupo vaya a escoger. En este caso, pues, ya se le entrega ese el rol de entrega, pero las participaciones en el foro sí ya serían individuales. Correcto. Eso es correcto. Entonces, la participación del foro es individual, ¿sí? Porque todos deben interactuar. Esa es la forma de generar un tipo de trabajo colaborativo. Todos deben participar en el foro dentro de su grupo. Para eso he visto que algunos colocan, bueno, en mi grupo, estoy en el grupo tal, por favor, mis datos son estos, y ustedes comienzan a interactuar con la misma participación del compañero, ¿sí? Y comienzan a responderle al compañero y comienzan a decirle, bueno, yo estoy en el grupo, mi participación y avance dentro del trabajo ha sido este, y entonces comienzan a consolidar a todos a tener un tipo de sinergia, todos comiencen a trabajar dentro de ese espacio para que puedan avanzar en el producto final. ¿Listo? Profe, pero entonces en ese orden de ideas, buenas noches, me disculpo antes que nada. En ese orden de ideas podríamos trabajar en aportes también por ese colaborativo que es el Word Drive, por Drive, ¿cierto? Y así también se puede uno como apoyar, porque es que así como lo veo, y me disculpa en la diapositiva, ahí la carga le está quedando a una sola persona que es la que va a tener que consolidar y validar de acuerdo a la diapositiva. No sé si el profe me pueda mostrar nuevamente la pantalla. La carga laboral le va a quedar al que tiene que entregarle el trabajo. Entonces, pues la idea es sí, que todos tenemos que realizar nuestros aportes, pero a su vez todos tenemos que reflejar en nuestro trabajo hasta el último momento en que se entrega el trabajo, porque es que ahí dice, el que va a entregar el trabajo tiene que cerciorarse de esto. Se supone que es un grupo y todos debemos realizarlo, pienso yo. Y es así, todos deberían aportar al producto final, ¿sí? Si ustedes encuentran un medio en el cual le permita flexibilizar el trabajo como aporte grupal, obviamente lo pueden hacer, ¿sí? Porque para eso existen todo este tipo de herramientas tecnológicas para poder trabajar. Lo que deben hacer es que de cierta manera hay un espacio que se llama el foro, y ese foro dentro de la plataforma institucional, cada uno pues por lo menos debe generar un tipo de participación. Ese tipo de participación le va a permitir en evidencia de que usted ha venido aportando dentro del trabajo. Eso no quiere decir que dentro del grupo se coloquen, digamos, de acuerdo
y comiencen a utilizar un tipo de plataforma, ¿sí? Como el OneDrive o como cualquier tipo de plataforma en línea que le permita trabajar de forma colaborativa, también lo pueden hacer, ¿sí? Eso ya parte sí la pueden trabajar porque de cierta manera todos pueden aportarle al producto final. Pero como les digo, no hay que dejar atrás toda la plataforma institucional en el cual le permite a usted dejar evidencia de su avance de formación. ¿A qué me refiero? Que por lo menos participe dentro del foro social. Ya como terminen los avances del producto final, ya ustedes comienzan a interactuar con su grupo, se colocará en disposición y puede utilizar herramientas que le permitan pues flexibilizar este tipo de ejercicio para que puedan cumplir con la actividad. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Vale, perfecto. Una recomendación, el trabajo colaborativo tiene una gran ventaja. Una ventaja es que todos pueden obviamente avanzar y de cierta manera, si son bien juiciosos, pues avanzan rápidamente en la construcción del producto final. Una gran ventaja es que obviamente todos pueden aportar y pueden generar conocimiento dentro del documento. ¿Qué es lo que la recomendación que le comienzo a realizar? Es que todos comiencen a tener una buena interacción entre ustedes, comiencen a tener una buena comunicación. Busque la forma de cómo poder establecer comunicación con todo el grupo. Hoy existen días, en día está el WhatsApp para generar un grupo en el WhatsApp, puede generar también sea en otro tipo de plataforma que ustedes puedan tener interacción. Ya tengo el avance del trabajo, entonces voy a enviarlo a la plataforma y ya pues otra persona lo va a comenzar a revisar, avanzar en él y comenzar a trabajar. Entonces, las diferentes estrategias que puedan aplicar ya son de forma libre, en el cual puedan ustedes pues obviamente cumplir a cabalidad pues con lo que se le exige dentro de esta materia. Bueno. Y para avanzar un poco, pues hay un ejercicio, por ejemplo, este ejercicio sobre el diagrama de casos de uso. Me estaban diciendo qué herramienta pueden utilizar para hacer los diagramas de caso de uso. Está lo que es el White Star UML. Perdón, les voy a ampliar un poco. Les voy a ampliar un poco aquí en la plataforma para que comiencen a mirar el programa en el cual pueden también trabajar. Está el White Star UML. No quiere decir que sea el único que exista actualmente y que puedan trabajar, existen muchos más. Ya ustedes podrían comenzar a identificar o familiarizarse con algún tipo de software que le permita obviamente realizar estos diagramas, ¿sí? Porque a veces utilizan este tipo de plataforma, pero no se familiarizan muy bien con los objetos que están allí y pueden utilizar otros que son más fáciles obviamente de trabajar. Está muy bien que trabajen en cualquier tipo de herramienta, pero lo que deben ustedes tener en consideración es que cuando envíen el ejercicio, no lo envíen solo con la extensión del archivo. Envíenlo también exportándolo a una imagen o a un formato PDF que permita que cuando lo suban a la plataforma, que son los diagramas, pues se pueda visualizar sin ningún inconveniente. ¿A qué razón? ¿Por qué me refiero a o a qué hago énfasis con este punto? Porque resulta que ustedes envían un documento hecho con YStar UML en determinada versión y le dice, instructor, envíe la actividad del caso de uso, pero entonces cuando se va a revisar, la misma versión no enfoca bien los diagramas que ustedes elaboraron y entonces se le comienzan a distorsionar. Puede que la herramienta que utilizó pues no la tenga tampoco el docente instalada dentro del equipo, entonces no la puedo mirar, cuál fue la misma versión para poder revisar cuál fue el diagrama que elaboró. Para evitar ese tipo de inconvenientes que se les puede llegar a presentar, la mejor forma es que cuando envíen la extensión o el archivo que ustedes trabajaron dentro de ese formato, dentro de ese programa que ustedes trabajaron, tiene un formato, pues obviamente una extensión que lo identifica y para evitar ese tipo de inconvenientes, pues expórtelo a una imagen o expórtelo a un archivo PDF que sea más fácil obviamente de visualizar. Entonces está el YStar UML que también tiene este tipo de herramientas. Si observan en el panel izquierdo, tiene una serie de elementos
para poder comenzar a arrastrarlos dentro del centro. Perdón, ¿dónde está el marcador? Tiene lo que es el actor, tiene el caso de uso, tiene la asociación, la generalización, la dirección de asociación, la dependencia, el include, el extend, y una serie de elementos pues, que ustedes pueden comenzar a trabajar para poder generar el caso de uso de lo que corresponde a la librería, que es el ejercicio que tenemos allí disponible para que usted comience a trabajar. Listo. Eso es en cuanto a los casos de uso. Ahora miremos algo sobre el tema del diagrama de clases. El diagrama de clases también tiene un tipo de estructura estándar que se comienzan cuando comienzan a identificar, deben obviamente conservar, ¿sí? Bueno, que ustedes vean dentro de la imagen contiene un rectángulo, obviamente ese rectángulo está separado por 3 secciones. Y dentro de ese diagrama de clases, pues deben comenzar a identificar por lo menos lo que es la clase, los atributos que tiene esa clase, las funciones y las relaciones que existen entre ellas, ¿cierto? Entre cada una de esas clases, las relaciones junto con la cardinalidad. La cardinalidad, eso es este número con la letra que puede disponer. Cardinalidad, pues obviamente la relación que existe entre cada una de esas clases. Miremos ejemplos. Este es un ejemplo ya identificado de lo que es un diagrama de clases, pero les faltan las relaciones, ¿cierto? Faltan las relaciones, pero por lo menos ya se ha identificado lo que son las clases, lo que corresponde a cada uno de esos atributos junto con los métodos que están allí. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero? Como ustedes han venido documentándose sobre lo que es el objeto, la clase, las operaciones, los atributos, entonces ya en este punto, en esta actividad, se le dice, bueno, elabore el diagrama de clases. Los que ya obviamente avanzaron con este tema, no quiere decir que el diagrama de clases, bueno, ya lo hice y ya quedó ahí. Pues por lo menos comiencen a identificar, a analizar de nuevo para ver si la funcionalidad o el desarrollo que hicieron en primera instancia es lo más idóneo o pues necesita algún tipo de corrección, ¿sí? Si necesita algún tipo de corrección, pues obviamente para esta entrega ustedes comienzan a revisar, a analizar mejor, porque cada vez que analizan, pues obviamente va a encontrar temas nuevos, nuevas clases, nuevos atributos, van a encontrar mejores métodos y hasta mejores relaciones que pueden llegar a obtener. Y con la experiencia de cada vez que se elabore un diagrama de clases, pues obviamente va a encontrar más elementos para trabajar. Este es otro ejemplo de diagrama de clases que obviamente se puede seguir depurando. Estos son ejemplos obviamente que le muestro para poderlos aterrizar de lo que consiste en un diagrama de clases. Este ejemplo de lo que significa el modelo de clases en capas del sistema Portal Web, pues existe obviamente unos elementos preliminares ya definidos dentro de la clase, pero que obviamente si ustedes lo analizan, existen formas de mejorarlo, ¿sí? Existen formas de mejorarlo, entonces cada vez que comienzan a detallarlo dicen, no, mire, esto no es una clase, esto ya son métodos o estos son atributos que corresponden aquí, entonces no necesitamos esta clase, entonces ustedes comienzan a analizar mejor. Este ejemplo que les muestro, pues obviamente es de corrección, de comenzar a identificar y mejorar. Bueno, otro ejemplo de clases. Les muestro este ejemplo porque existen diferentes software que al generar la estructura del diagrama de clases, pues utiliza una composición adicional. Por ejemplo, si observan en la parte superior derecha existe algo punteado, pues porque el software que obviamente utilizó, pues utiliza ese ejemplo, ese tipo de elementos para poder identificar las clases. Bueno, entonces conociendo que la clase pues ya tiene el nombre de la clase, tiene los atributos y que cada uno de esos atributos pues debe utilizar el tipo de dato que se va a emplear. Por ejemplo, el nombre es varchar, que si va a utilizar un nivel tipo integer, ¿sí? O va a utilizar algún tipo de elemento dentro de la estructura de los atributos, pues comenzar a identificar. Igual para los métodos, pues comenzar a mirar cuáles son, cómo se especifica un método dentro de la clase.
que deben comenzar a identificar dentro del diagrama de clases, pues esos términos, la terminología de los símbolos que hacen parte del diagrama de clases de UML. Está lo que es la agregación, la composición, la herencia, la dependencia, la asociación, y que obviamente una clase pues se compone obviamente de un rectángulo dividido en 3 secciones, que la clase pues tiene el nombre de la clase, los atributos, las operaciones o los métodos, y que a su vez pues tiene un tipo de relación, ¿cierto? Un tipo de relación, por ejemplo, 1, no más de 1, de 0 a 1, tiene de 0 a muchos, de 1 a muchos, y obviamente la relación de muchos a muchos. Entonces, de esa relación es la que ustedes deben comenzar a analizar. Los software le va a permitir a ustedes generar ese tipo de diagramas, pero lo que no hace un software especializado en diagramas de clase UML es el análisis que se le hace en el tipo de relación, ¿sí? Es allí donde entra el ingenio, lo que entra lo que es la parte de la ingeniería, que es, se basa en el ingenio, en el análisis que una persona le puede dar a un componente, a un diagrama que ustedes deben comenzar a transformar. Dentro de los métodos, pues debe tener un tipo de visibilidad, como cuál, cuando son públicos, privados, protegidos, derivados y hasta cuando están empaquetados. Eso es lo que compone lo que es la parte de el diagrama de clases. Ya los temas, pues que obviamente estábamos revisando como en la parte superior, de nuevo me reitero acá, lo que es la agregación y la composición, es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo muy claro pues que les traigo acá para poder identificar qué es lo de agregación y lo de composición. Por ejemplo, lo que es el celular y la SIM. El celular y la SIM, porque hablamos que un celular pues obviamente debe tener una SIM y existen hasta celulares que pueden tener hasta 2 SIM, ¿cierto? Ya pueden tener hasta 2 SIM, pero de igual forma ese celular sin la SIM pues hoy no va a funcionar correctamente. Y se puede leer que tiene o está en. ¿Qué quiere decir? Pues que el celular tiene un chip y que un chip está en un celular. Cuando tiene ese tipo de información, ustedes obviamente disponen, pues ya tienen lo que es la agregación. Y obviamente un celular, pues un celular puede tener muchos chips, ¿cierto? Puede tener uno o varios chips. En cuanto a la composición, se basa pues en un elemento que quiere decir en este sentido, por ejemplo, un celular y una batería. Un celular pues va a depender de la batería para su funcionamiento. Y una batería por sí sola pues no va a hacer ningún funcionamiento si no tiene un celular para poder transmitir o generar ese tipo de energía para que su celular funcione. ¿Cómo se puede leer? Se compone de, compone a. Una batería compone a celular como un celular compone a batería. Entonces la relación de cierta manera es de 1 a 1 porque un celular funciona con una batería y una sola batería pues obviamente hace parte del celular. Un ejemplo también de diagrama de clases, dependiendo del modelo que ustedes especifiquen, cómo lo hace la relación, pues asimismo pues van a proyectar ese elemento, ese objeto que ustedes deben presentar. El diagrama de clases pues espera que ustedes comiencen ya con la experiencia, comiencen a detallar y comiencen obviamente a diagramar por medio de unas plataformas que ya más adelante les voy a indicar por dónde lo pueden hacer. Dentro del diagrama de objetos, pues simplemente es identificar cada objeto, obviamente la clase que ustedes han identificado y los atributos que compone cada uno de él. Ese es el más sencillo de todo, un diagrama de objetos. Simplemente colocar el objeto y especificar obviamente los atributos que compone cada objeto. No es más. Entonces son los elementos que ustedes deben comenzar a identificar, ¿cierto? El ejemplo más claro, por ejemplo, el diagrama de objetos, ¿cómo puede ser? Un objeto puede ser un empleado. ¿Y cuáles serían los atributos? Pues el empleado tiene unos atributos de nombre, edad, dirección, teléfono, cargo, correo, fecha de ingreso, salario básico mensual, días laborados, etcétera, etcétera, y todos los que pueda obviamente disponer de allí. Igual para su funcionalidad o comportamiento, pueden calcular el sueldo, calcular variaciones, calcular primas, etcétera, etcétera, pues son todos los métodos, funcionalidades o comportamientos que se tiene dentro de ese objeto. Y entonces el diagrama de objetos simplemente representar el objeto y los atributos que obviamente hacen parte de ese objeto. Bueno, hasta ahí es claro. Por favor, me
comienzan a indicar si es claro, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, todo está muy claro. Vale, muchas gracias. Dentro de la unidad 1, los contenidos de referencia pues están en disposición, conocen los enlaces. Como les comentaba, existen existen grupos, hasta de Facebook, está lo que es el Instagram, bueno, existen varias redes sociales especializadas en las áreas de ingeniería. Lo que sí les recomiendo es que pueden, digamos, ustedes acceder a ellas. Mucho material, existe bastante información que ustedes pueden acceder para comenzar a avanzar un poco más en el tema, ¿sí? Bueno, dice que por lo menos sobre un diagrama de actividades que no dispone, pero quiero darles a conocer sobre el diagrama de actividades. Algunos pues comienzan a trabajar muy bien porque ya conocen lo que es el diagrama de flujo de datos o diagrama de actividades que representan cada uno de los pasos o los procesos que se llevan a cabo dentro de un sistema. Perdón. Dentro de ese diagrama de actividades también tiene una estructura, unas características. Pues tiene lo que son los rombos para las tomas de decisión, ¿sí? Para bifurcaciones, que son las tomas de decisión. Tiene los óvalos como los procesos. Y pues obviamente el diagrama de actividades es simplemente tomar el caso y comenzar a desglosar de la forma más lógica el funcionamiento del ejercicio de la librería. ¿Qué va primero? ¿Sí? Y qué flujo de información va de un lado a otro. Por ejemplo, que el cliente hace un pedido, entonces el diagrama de flujo va del cliente hacia realizar un pedido, y de realizar un pedido interactúa obviamente con la persona encargada del sistema, y así comienza a desglosar paso a paso cuál sería el funcionamiento del sistema en la librería. Profe, buenas noches. Esta presentación, ¿no la compartes? Sí, claro. Yo les puedo compartir esta. La idea es que ustedes tengan toda la información pertinente para que ustedes puedan acceder y puedan elaborar la actividad. Por eso, bueno, se las puedo compartir. Una vez termine la conferencia, haré el ejercicio de mirar en qué lugar le puedo compartir, se las puedo enviar para que puedan acceder a ella y puedan disponer de toda la información. ¿Listo? De igual forma, si tienen alguna duda, inquietud, siempre los docentes hemos estado dispuestos a colaborarles en lo posible, resolver las inquietudes en lo más pronto posible para que ustedes puedan continuar su proceso. ¿Listo? Y los que no han enviado la evidencia, bueno, se les notificará por correo para ver qué proceso se puede hacer, pues con el objetivo de que obviamente si tuvieron inconvenientes en el acceso o el envío de la actividad, por favor, para que lo den a conocer y así puedan continuar e integrarse en el grupo para poder responder y colaborar en esta actividad, pues que ya está en proceso, para que no vayan a perder obviamente la oportunidad, porque algunos pues obviamente tienen algún tipo de beneficio, pero es muy engorroso que de pronto como instructores no les demos, digamos, las indicaciones pertinentes para que puedan avanzar en este proceso. Y por último, sobre el diagrama de secuencias, ¿sí? Que es obviamente como en la parte de diseño, ustedes deben comenzar a identificar cada uno de esos diagramas en los cuales se trabaja en esa área. Dentro del diagrama de secuencias, pues simplemente es un modelo de interacción entre los objetos con un sistema UML. Simplemente colocan obviamente las entidades externas como el cliente, el restaurante, todo lo que pueda interactuar, y de igual forma es algo muy similar al diagrama de actividades, pero entonces de cierta manera tiene una estructura. Si se dan cuenta, este ya va más de forma horizontal. El diagrama de actividades lleva forma más vertical, de forma más vertical. Sobre cada una de las interacciones, por ejemplo, ustedes hacen el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso y comienzan a mirar. Por ejemplo, el cliente
que con el caso de uso, con el de restaurante, y cuál sería el flujo de información que puede ir de un lugar a otro para darle un tipo de secuencia, ¿sí? Es importante darle un tipo de secuencia porque la información en un sistema, conocen que dentro de un sistema existen entradas, procesos y salidas. Y las entradas, ¿quién las hace? ¿Cierto? ¿Quién las hace? ¿Qué entidad las hace? O si las hace el mismo sistema. Y hacia dónde va y cómo, si están dentro del sistema, se debe especificar a qué proceso del sistema va y qué es lo que hace ella con el flujo de esa información, si la transforma, qué es lo que hace y a lo último que debe llevar a retornar, obviamente, la información ya sea procesada, que sería la salida. Las salidas puede ser que anteriormente las conocíamos como los informes, y las salidas pueden ser por pantalla, por impresora, bueno, así eran un flujo de información del sistema. Pero entonces, cuando son los procesos en forma de actividades, también existen entidades externas que reciben la información, ya sea el cliente como el banco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este punto donde detalla el pago y que el pago a lo último el sistema le procesa o hace el proceso de pago al banco y que del banco, obviamente, ¿qué hace? Pues acepta el pago y que de nuevo va al sistema y que del sistema le confirma al cliente lo del pago. Entonces, estos ejemplos que les muestro sobre el diagrama de secuencias es algo similar como el diagrama de flujo de datos o el diagrama de actividades, donde el diagrama, de nuevo les reitero, va de forma vertical y el diagrama de secuencias de forma horizontal, pero detallando la información, el flujo de información dentro del sistema. ¿Por qué se deben hacer estos diagramas? Si usted los ve, no, eso se ve sencillo, pero mire que estos diagramas van a permitir comprender mejor el funcionamiento del sistema que ustedes van a elaborar. Y así, de cierta manera, cuando se avanza entre diagramas, cuando se avanza a las siguientes etapas, que ya es la construcción del software, pues ya esa persona encargada va a comprender mejor esos diagramas y la interacción que va a tener con esos diagramas le va a permitir ofrecer un buen producto final. Tal y como lo detallan dentro de los diagramas que ustedes disponen como diseñadores. ¿A qué me refiero? Que existen unas etapas en el desarrollo del software. Y cada etapa pues tiene una serie de componentes, métodos, estrategias y demás información que le va a permitir adaptarla y que va a poder transformarla para poder llevarla a una nueva etapa. Entonces, anteriormente, cuando ustedes iniciaron, vieron algo que se llama recolección de información, que llamaba algo de análisis de requerimientos, y que cuando recolectaban toda la información, esa información externa que venía muy vaga del medio o de la situación externa en la cual se encontraba tanto las empresas como las entidades que ustedes analizaban, y que comenzaron a identificar por medio de técnicas, comenzar a aterrizarlas, comenzar a identificar qué es lo que realmente de forma puntual necesita un cliente, y que después de ello pasa a un área de diseño y que diseño comenzar a comprender toda esa información que recolectaron, comenzar a identificarla en cada uno de esos objetos, esos diagramas, para poder que esa parte de diseño, que es muy importante, es una de las fases muy importantes, porque de allí depende de que esa comprensión de esos requerimientos sean llevados a un área de producción. Y dentro del área de producción sería que los programadores que estén allí generen el software tal y como lo están necesitando el cliente. Entonces todo eso va enlazado, dentro de esas etapas van enlazadas para que al final cuando construya el cliente, perdón, cuando construya el software, vaya a una etapa de implementación, y dentro de esa implementación vaya a una última etapa de pruebas, donde esas pruebas pues permitan conocer si es realmente la información está procesando como se requiere, que cumpla con cada uno de los requerimientos del cliente, y de allí pues comienzan a generar ya otro tipo de procesos que se llaman procesos de calidad del software. Comienzan a mirar que todo lo que se haya generado cumpla con los estándares, que la información haya sido lo que realmente es, sea funcional y real para el cliente. Entonces existen muchos aspectos de qué hablar, y por eso dentro de la ingeniería de sistemas existen ese tipo de elementos que se deben estructurar muy bien para poder comenzar a comprender cómo funciona todo el ciclo de vida de un software. Y hay mucho de qué cortar, digamos, hay mucha información de qué revisar, porque existen muchos métodos, estructuras y lo que se emplean dentro de ese tipo de estrategias, comenzar a analizarlas, porque de todo ese tema del ciclo de vida ya hay algo más superior, que se llama ya las estrategias, y ya lo que se viene en lo que es el tema de las perspectivas y
y del análisis, el análisis estratégico que se le hace a cada uno de esos proyectos. Entonces, en la ingeniería se ve todo el proceso de la construcción de ciclo de vida del software, y ya más adelante, si ustedes obviamente quieren avanzar en la parte más avanzada de la ingeniería, en la especialización, pues van a ver ya aspectos como la gerencia, ¿cierto? Cómo gerenciar un tipo de proyectos para poder no trabajar proyectos pequeños, sino proyectos macros, hablando de valores extensos, bastante altos, de proyectos, pues obviamente que requieren de mayor tiempo y que se necesita un buen cronograma y una buena planeación de presupuesto, pues para poder llevar a cabo todo este asunto de la ingeniería. Bueno, ¿qué software pueden utilizar para trabajar? Algunos pues les gusta o tienen las herramientas del Office completas instaladas en su equipo. Dentro del Microsoft, pues por lo general cuando se le instalan a los equipos vienen en los 4 componentes básicos, que es Word, Excel, PowerPoint y Access, ¿cierto? Pero también existen unas herramientas de diseño muy útiles que no sé si la han venido trabajando, que es el Microsoft Visio. Dentro del Visio pueden ustedes mirar que también existe para diagramar ese modelo de UML, y pueden obviamente instalar dentro de ese software del Microsoft Visio ese tipo de herramientas para poder trabajar esta actividad. Software que pueden también trabajar, lo que me comentaba alguno de ustedes, era Lucidchart. Lucidchart también tiene ese tipo de componentes para empezar a trabajar cada uno de esos diagramas. Está también la herramienta StarUML. StarUML es una herramienta que también pueden comenzar a trabajar para poder elaborar los diagramas. Está el Joom. El Joom también es muy práctico, muy sencillo para trabajar los diagramas de casos de uso. Está el CACO, pues para trabajar también estos elementos de casos de uso. Y pues las herramientas que ustedes disponen de internet son bastante extensas para que comiencen a detallar cuál de todas ellas sería la más funcional y poder desarrollar la actividad. Solo en recomendación, pues quiero que ustedes comiencen a mirar muy bien el tema de los tiempos. Existe un tiempo límite para la entrega de la actividad. Yo les sugiero que no esperen al último día para hacer entregas, sino 2 o 3 días antes, máximo para la entrega de la actividad. Porque es que a veces surgen determinados inconvenientes de que se les cayó el internet, de que se les fue la luz, de que les surgió algún tipo de calamidad, y entonces no pueden enviar la actividad, y tanto esfuerzo que de pronto si trabajaron de forma colaborativa, todo el grupo esperando que se enviara la actividad y no se envió, pues puede perjudicar al resto del grupo. Y si pues de cierta manera no tienen contacto con el grupo, por favor comiencen a escribir por medio del correo interno: no he podido tener contacto con el grupo, estoy en el grupo tal, y comenzamos a mirar qué ha sucedido, pues para que esas personas pues le puedan llegar al grupo y comenzar a trabajar de forma dinámica y que puedan avanzar en el transcurso del desarrollo de la actividad. Esta información que les tengo por último, ¿dónde está? Bueno, por aquí, esperen, yo les muestro la ruta, ya la conocen por dónde enviar, que es en el entorno de evaluación, y al final, pues sobre la unidad 1, etapa 2, caso de estudio, fase 1, rúbrica de evaluación y entrega de actividades, pues es el espacio donde deben enviar la actividad resuelta. Las rúbricas, esto es lo que les quería pues proyectar por último. Se les da obviamente una oportunidad para que envíen los trabajos con las condiciones idóneas y que tengan obviamente una buena puntuación, ¿sí? Tengan en consideración las rúbricas, porque son ellas pues que se basan de cierta manera para poder que ustedes lleven a cabo una buena actividad. En las anteriores me dicen, bueno, pero yo quería la máxima nota, pero es que ¿cómo vamos a poder obtener una buena nota si dentro de la rúbrica dice que se debe utilizar ese tipo de bibliografías o referencias bibliográficas y están de forma puntual para calificar? Pues colóquensela dentro del documento, pues para que pueda obtener esos puntos, se pueda ganar esos puntos. Si dice que dentro de la rúbrica se debe tener un título, pues se debe colocar el título, pues porque existe un tipo de puntuación porque se le da si tiene el título de forma original dentro del documento, pues comiencen a colocarlo para que puedan ganar esos puntos, ¿sí? Y dentro de este documento, pues si ustedes quieren tener un tipo de rúbrica
con un esquema alto, pues es importante que en el primer punto se evalúa sobre los actores del sistema, que presenta una descripción correcta en todos los actores y su función dentro del sistema. Si tiene objetos del sistema, pues identifica claramente los objetos del sistema que representa la notación UML. Debe tener objetos, todos los diagramas deben tener esos objetos del sistema. Debe tener el diagrama de clases, debe tener el trabajo grupal y obviamente la presentación del trabajo de forma de participación dentro de la plataforma del foro, porque también se estará revisando que haya interactuado con el grupo y no espere pues obviamente una serie de elementos que no están dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, como les recomendaba anteriormente, si pueden trabajar otra herramienta de forma colaborativa, lo pueden hacer, pero dejen evidencia dentro de la plataforma que ustedes han venido colocándose en contacto con el grupo y ha venido participando dentro del foro, porque dentro de esa parte es importante como trabajo individual. ¿Listo? Mis queridos aprendices, ¿tienen alguna pregunta? Ya para finalizar. No, señor. Hacer una pregunta. Sí, señor. El cuadrito de ese de Excel, que es el de casos de uso, ¿lo presta o podemos utilizar el que utilizamos? Pues, Bueno, dentro de la guía, no sé qué dice la guía. La guía no le especifica el ejemplo, pero están los materiales de formación. Yo este ejemplo que está aquí, bueno, el ejemplo que ustedes ven allí en la tabla descriptiva, se las voy a enviar. Como este material se los voy a cargar dentro de la plataforma, voy a hacer el ejercicio de enviárselos a todos para que ustedes dispongan de este material y puedan, digamos, detallar ese ejemplo de la tabla descriptiva que está allí. Puedan tener por lo menos un modelo por donde empezar para que comiencen a trabajar, a diseñar el caso de uso y, de cierta manera, el ejemplo de la tabla descriptiva que les voy a enviar. ¿Listos? Listo, profe. Pues si de pronto sería posible subirlo al foro y pues desde ahí lo revisamos. Claro, perfecto. Entonces, apenas finalice la conferencia, les subo este documento para que ustedes puedan acceder a él. ¿Listos? Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, ya en resumen de la tabla descriptiva, ya la conocen, es manejar cada uno de los casos, el nombre, las relaciones. Las relaciones no es colocarlas, sino identificar qué relación puede tener entre dos casos de uso, ¿cierto? Y de allí, pues, vamos al espacio de dudas, inquietudes, sospechas, intrigas, malicias. Estaría atento para escucharlos. Diga. Podría, solicito, qué pena, buenas noches, buenos días, buenas noches. Muy buenas noches. Podría, en las ayudas de arriba, donde, donde está la descripción de los roles, por favor. Descripción de los roles. Permítame la ubico. ¿Dónde? ¿En la descripción de la tarea? No, en la ayuda que tenía ahorita, lo que estaba presentando. En esas ayudas hay algo donde está escrito las funciones de cada rol. El de entrega, el compilador, creo que está más abajo. ¿En qué diagrama? ¿De clases? No, mucho más abajo. Son de las casi de las últimas ayudas. De las últimas. ¿Eran los diagramas? Porque las últimas eran esta parte de los. No, la anterior, por favor. Esa. Estos son los software. Donde está el escrito. No, señor, mucho más. Esa, donde dice compilador, propuesta para el desarrollo de trabajo. Esos son Lo que pasa es que ahorita una compañera, qué pena, había comentado acerca de la carga, de que había uno de ellos o un integrante del grupo que iba a tener toda la carga. Y pues Sí. creería que en este caso, para eso están los roles y está lo que cada rol encierra, el escrito, la responsabilidad de cada uno, ¿me hago entender? Correcto. Ingeniero, lo otro que le iba a decir es, en el video anterior, la web conferencia de la tarea anterior, ustedes publicaron el link
por plataforma YouTube. ¿Este también va a ser lo mismo? Sí, claro. Ok, le agradezco, porque es que este programa acá no me deja descargar. No sé si allá a ustedes le dé, pero a mí por fin no me deja, por este programa no me deja descargar. No, por este medio no. Pero de igual forma, esta conferencia se publicará para que ustedes puedan tener acceso a ella y este material también, pues para que puedan acceder a la información de cómo deben hacer los diagramas y todo, y tengan modelos, pues para que puedan presentar una buena actividad. Ok, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, miraremos aquí entonces quién otro tenga alguna duda, sospecha, intriga, quiera compartir alguna opinión. Los escucho. Bueno, sí queda claro lo que deben hacer en este bloque, en esta actividad, esta unidad. Sí, señor ingeniero. Listo. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Bueno, quiero agradecer su participación el día de hoy. Espero pues tener la oportunidad de encontrarlos más adelante. Mirar cómo podemos trabajar en grupos, en las IPAs, si podemos tener interacción de forma física o podemos generar algún tipo de encuentro virtual. Bueno, más adelante se les estará informando. En todo caso, pues espero pues, que cualquier duda, inquietud, estaré atento dentro de la plataforma, en los diferentes medios disponibles a nivel institucional, pues para que ustedes puedan acceder a ella y puedan llevar a cabo el desarrollo de todas las actividades. Quiero desearles a todos una linda noche y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, tutor. Buenas noches a todos. Buenas noches.